Llevaban al mexicano como carne de cañón a Alemania y salió como campeón. Batacazo en Alemania. El mexicano le dio una paliza al alemán mamado y qué orgullo me da ser mexicano por noticias de superación como esta. El mexicano Diego Maravilla Carmona conquistó el título continental supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, al derrotar a domicilio y por decisión dividida al alemán Granit Stein, fuerte como granito, este sábado en el combate estelar de una cartelera que fue organizada por la empresa FIDE Sports Promotions en Bayern, Alemania. Fueron 10 rounds de tremenda intensidad, de tremenda acción. La pelea la pasaron por DAZN con 2 caídas de Stein que no fueron contabilizadas según el mismo Carmona. Así es, el mexicano tiró 2 veces al alemán, pero los jueces como que no vieron nada, se hicieron de la vista gorda. Sin embargo, 2 jueces justos sí le brindaron una merecida victoria con tarjetas de 97-93, 97-93, mientras que un tercer juez vendido se inclinó a favor de Stein 96-94. Nunca falta el que se vende. Fue una pelea complicada, una pelea dura, lo tiré 2 veces, pero el referee no las contó, dijo Carmona a los medios, pero gracias a Dios los jueces dieron un fallo justo. Esto va para mi esposa y mis hijos, te amo mamá, lo logramos, dijo Carmona en el ring prácticamente entre lágrimas y abucheos de los alemanes. Con este resultado, esta noche veo resumidos mis 19 años de carrera, reiteró el peleador mexicano. Stein empezó como un toro en el primer round, mostró mucho empuje, con más intensidad, lanzando más golpes. Carmona calmo, sereno, pero marcando para tomar la distancia. El alemán se le dejó ir con todo en el primer round, hasta pensé que iban a noquear al mexicano. El alemán físicamente se veía muy mamado, intimidante, imponente, mientras el mexicano le partió su mandarina en gajos con buen boxeo y con un físico normal. En el segundo round, Stein mantuvo siempre la presión, siempre al frente, atacando, soltó derechas de poder que estremecieron a Carmona. Carmona lució más asentado en el tercer round, agarró ritmo en el tercero, su largo jab de derecha estuvo haciendo daño y frenó el empuje de Stein. En el cuarto round, Stein volvió a retomar el control, presionando, yendo al frente y poniendo en malas condiciones a Carmona. Stein estaba sangrando de la nariz, pero eso no lo frenó. El quinto round fue salvaje, con potentes intercambios, pero Carmona lució mejor, llegando con más continuidad y sometiendo a Stein en el rostro. El sexto round fue bien intenso, pero Carmona estuvo conectando con solidez y se nota que Stein estaba ya mermando un poco su empuje. Carmona, con más control del combate en el séptimo round, presionó más y con más volumen de golpes, descargó buenas combinaciones al cuerpo ante un Stein que se mantuvo firme como son los alemanes hasta el final. El octavo round fue difícil para los dos porque ambos peleadores se mantuvieron atacando, intercambiando golpes. Carmona sangró también de las fosas nasales y eso empujó a Stein a presionar. Stein siguió lanzando golpes de conejo detrás de la cabeza, el alemán desesperado. El alemán fue muy sucio en los últimos rounds, muy sucio para pelear, traía intenciones de lastimar al mexicano ante la supremacía del nuestro, y el referee no hace más que llamarle la atención, no le descontó puntos ni nada. Todo el recinto estaba abucheando al mexicano porque le escaló, no podían creer que un mexicano les estaba robando la noche en Alemania. En el noveno round, Carmona puso en malas condiciones al alemán, lo agotó y lo presionó en todo momento. En los intercambios, Carmona llegó con más poder frente al alemán, ambos se trenzaron en salvajes intercambios que levantaron el voltaje de los aficionados. El décimo round estuvo bien intenso, Carmona salió a conectar el golpe decisivo en el décimo round, pero Stein estuvo corriéndose en todo momento, agotado y sin el poder inicial. Los músculos del alemán fueron inútiles, muy grandote, pero se cansó, no le sirvió de nada llegar tan mamado. La pelea fue intensa, hasta que al final sonó la sirena de los últimos 10 segundos finales. Los últimos 10 segundos finales fueron muy intensos. Stein en los últimos 10 segundos levantó los brazos en señal de triunfo según él, y Carmona se le encimó y lo mandó a la lona por confiado el alemán. El referee consideró que Stein se fue al piso por un tropezón con la bota de Carmona. A pesar de la protesta de la esquina de Carmona, no pasó nada. El mexicano fue declarado vencedor al final y mejoró su récord profesional a 15 victorias, 11 de ellas por nocaut y 3 derrotas. Stein, el favorito local, cayó el alemán y a mí me da mucho gusto, la mera verdad. Batacazo en Alemania, y regálame un like si estás orgulloso de Maravilla Carmona, y si realmente te gusta nuestro contenido y quieres ver videos exclusivos y escoger la programación de Richie Vlog, te invito a que te hagas miembro del canal. En la descripción, en el primer comentario, te dejo el link para que empieces a disfrutar de nuestro contenido y para que ahora mismo tomes el control de la programación, porque nuestros miembros ya están escogiendo qué ver en este canal. Le mando un abrazo a nuestros miembros de la esquina pesada, quienes son
son los que más nos apoyan y quienes más valoran nuestro trabajo. Gracias Javier Madrigal, gracias por tu apoyo constante, mi Javi. Un saludo muy especial a Torá, quien ayer también nos donó un super chat. Un saludo enorme a Klaus7827, quien siempre tiene buena vibra con nosotros. A nuestro buen amigo Diego Diezán Macías 540, quien ayer también estuvo en nuestro en vivo exclusivo para miembros. Y un saludo sobre todo muy especial a mi hermano Richie, mi hermano, mi esquina, quien se nos acaba de unir como miembro honorario aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final te dejo mi análisis de la siguiente pelea de Yoali Mosqueda. Ya pelea el siguiente sábado. Hazte miembro de Richie Vlog para tener acceso anticipado a nuestros videos, entre muchas otras cosas. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.